El destructor alemán Z4 Richard Weizen fue uno de 4 destructores tipo 1934 construido para la Armada Alemana, la Kriegsmarine, a mediados de la década de 1930. Terminado en 1937, el barco pasó la mayor parte de su tiempo entrenando, aunque participó en la ocupación de Memel a principios de 1939. A principios de Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, el barco se desplegó inicialmente para bloqueo la costa polaca, pero pronto fue trasladado a la Kattegat, donde inspeccionó el envío neutral en busca de mercancías de contrabando. A finales de 1939 y principios de 1940, el barco colocó 2 campos minados frente a la costa inglesa que reclamó 17 barcos mercantes. El Z4 Richard Weizen estuvo en reserva durante la campaña noruega de principios de 1940 y fue trasladado a Francia ese mismo año, donde realizó varios ataques contra la navegación británica. El barco regresó a Alemania a principios de 1941 para su reacondicionamiento y fue trasladado a Noruega en junio como parte de los preparativos para Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. El Z4 Richard Weizen pasó algún tiempo al comienzo de la campaña realizando patrullas contra el envío en aguas soviéticas, pero estas fueron generalmente infructuosas. Escoltó a varios convoyes alemanes en el Ártico luego en el año. El barco fue trasladado brevemente a Francia a principios de 1942 en preparación para el Das del Canal, donde ella era una de las escorts para 2 buques de guerra y un crucero pesado mientras navegaban desde Brest, Francia, a través de Canal Inglés, Alemania, antes de regresar a Noruega. El Z4 Richard Weizen escoltó a varios cruceros pesados al principio y al final de sus incursiones contra el envío en 1942. Participó en el Batalla del Mar de Barents cuando convoy JW-51B fue atacado el 31 de diciembre de 1942 cerca del Cabo Norte, Noruega. Pasó gran parte de 1943 escoltando barcos hacia y desde Noruega hasta que encalló en noviembre. Gravemente dañado, las reparaciones duraron hasta el siguiente agosto, cuando regresó a Noruega y reanudó sus antiguas funciones. El barco tuvo otro incidente de varada en octubre de 1944 y estuvo en reparación hasta febrero de 1945. Mientras escoltaba a un convoy en abril, sufrió graves daños por los aviones y aún estaba en reparación cuando terminó la guerra el 9 de mayo. El Z4 Richard Weizen finalmente se asignó a los británicos cuando los buques de guerra alemanes supervivientes se dividieron entre los aliados después de la guerra. No hicieron uso del barco antes de desguace ella en 1949. El trabajo de diseño de los destructores tipo 34 comenzó en 1932, en la época en que Weimar Alemania renunció a las limitaciones de armamento del Tratado de Versalles que había terminado la Primera Guerra Mundial. Los diseños iniciales eran para barcos grandes más poderosos que los destructores franceses y polacos en servicio, pero el diseño creció a medida que el Kriegsmarine esperaba que sirviera como un pequeño crucero. El trabajo de diseño parece haber sido apresurado y no bien pensado, como el corto castillo de proa y falta de llamarada en la proa comprometió a los barcos. Su capacidad y su estabilidad era inadecuada. La única parte realmente innovadora del diseño, la alta presión calderas de agua, eran un sistema demasiado complicado que casi no recibió pruebas a bordo antes de ser instalado en los tipo 34 y con frecuencia se averió durante la vida útil de los barcos. La clase tuvo una longitud total de 119 metros y eran 114 metros de largo en la línea de flotación. Los barcos tenían una manga de 11,3 metros y un calado máximo de 4,2 metros. Desplazaron 2.223 toneladas en carga estándar y 3.156 toneladas en carga completa. Los 2 liner orientados turbina de vapor conjuntos, cada uno conduciendo un árbol de transmisión, fueron diseñados para producir 51.000 kilowatts. 69.000 HP, utilizando vapor proporcionado por 6 calderas Wagner. Los barcos tenían una velocidad de diseño de 67 km por hora, pero su máxima fue de 71,7 km por hora. Los tipo 34 llevaban un máximo de 752 toneladas métricas de gasolina que estaba destinado a dar un rango de 8.100 km a una velocidad de 35 km por hora, pero resultó ser muy pesado el servicio y el 30% del combustible tuvo que ser retenido como lastre bajo en el barco. El alcance efectivo resultó ser de solo 2.830 km a 19 nudos. La tripulación de los barcos de la clase tipo 34 contaba con 10 oficiales y 315 marineros, además de 4 oficiales adicionales y 19 marineros si se desempeñaba como flotilla buque insignia. Los tipo 34 llevaban 5 cañones SKC-34 de 12,7 centímetros en monturas individuales con escudos de armas, 2 cada uno superpuesto, antes y después. El quinto cañón se llevó encima de la popa superestructura. Los cañones estaban numerados del 1 al 5 de adelante hacia atrás.
Su antiaéreo armamento constaba de 4 cañones SKC-30 de 3,7 centímetros en un par de montajes gemelos junto a la parte trasera embudo y 6 cañones C-30 de 2 centímetros en monturas individuales. Los barcos llevaban 8 tubo lanzatorpedos de 53,3 centímetros en 2 montajes motorizados. Se proporcionó un par de torpedos de recarga para cada montura. El Z-4 Richard Beitzen tenía 4 lanzadores de carga de profundidad montados a los lados de su caseta trasera, complementados por 6 bastidores para cargas de profundidad individuales en los lados de la popa, con 32 o 64 cargas transportadas. Los rieles de la mina se podían instalar en la plataforma trasera que tenía una capacidad máxima de 60 minas. Un sistema de pasivo hidrófonos designado como Hey, Gruppenorgerat, fue ajustado para detectar submarinos. Un sistema de sonar activo estaba programado para instalarse en junio de 1940, pero no se sabe cuándo se hizo. Durante la guerra, el armamento antiaéreo ligero se incrementó varias veces. Los cañones C-38 mejorados de 2 centímetros reemplazaron a los cañones C-30 originales y se agregaron 3 cañones adicionales en algún momento de 1941. Los 2 cañones en la cubierta del refugio de popa fueron reemplazados por un solo cuádruple de 2 centímetros Flak-Björling Monte, probablemente durante su reacondicionamiento de finales de 1941. El Z-4 Richard Beitzen parece que no se le han agregado armas antiaéreas adicionales después de este tiempo. Después de mediados de 1941, el barco fue equipado con un radar Fumo 24 de búsqueda sobre el puente. El Z-4 Richard Beitzen fue nombrado después teniente, capitán lieutenant Richard Beitzen, que comandó la 14 flotilla de torpederos en Primera Guerra Mundial y murió en acción en marzo de 1918. El barco recibió la orden el 7 de julio de 1934 y encargado a Deutsche Kiel, el 7 de enero de 1935 como número de construcción K245. Él fue puesto en quilla el 30 de noviembre y finalizado el 13 de mayo de 1937. Después de ser completado, el Z-4 Richard Beitzen hizo una visita al puerto Aulvik, Noruega, en abril de 1938, junto con ella barcos hermanos Z-2 Georg Thiele y Z-3 Max Schulz. A su regreso, la Deutsche Werke la tomó de la mano para que le reconstruyeran la proa para reducir la cantidad de agua que la cubría a mares de cabeza. Esto aumentó su longitud en 0,3 metros. El barco participó en el agosto revisión de flota y el siguiente ejercicio de flota. El 26 de octubre fue asignado a la primera flotilla de destructores, Primera Zerstörer Flottille, y en diciembre el Z-4 Richard Beitzen, junto con sus hermanos Z-1 Leverett Maas, Z-2 Georg Thiele y Z-3 Max Schulz, navegó a un área frente a la costa de Islandia para evaluar su navegabilidad en un Atlántico Norte invierno con sus nuevos arcos. Del 23 al 24 de marzo de 1939 el barco fue uno de los destructores que escoltó a Adolf Hitler a bordo del acorazado de bolsillo de Deutschland-Okkupar-Memel. Participó en el ejercicio de flota el mes siguiente en el Mediterráneo Occidental y realizó varias visitas a puertos españoles y marroquíes en abril y mayo. A su regreso, el Z-4 Richard Beitzen fue accidentalmente colisionado en la popa por el barco de escolta F-9. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el Z-4 Richard Beitzen se desplegó inicialmente en el Báltico Occidental para hacer cumplir un bloqueo Polonia, pero pronto fue transferido a Kattegat para inspeccionar el envío neutral en busca de bienes de contrabando, a partir de mediados de septiembre, ya que una turbina no estaba operativa. En la noche del 12 al 13 de diciembre, destructores alemanes ordenado para sembrar campos de minas frente a la costa británica. Bajo el mando de Commodore Friedrich Bonte, el su buque insignia Z-19 Hermann Kühne, el Z-4 Richard Beitzen, el Z-8 Bruno Heinemann, el Z-14 Friedrich y el Z-15 Erich Steinbrink pusieron 240 minas en la boca del río Tyne, donde las luces de navegación aún estaban encendidas. Los británicos desconocían el campo minado y perdieron 11 barcos por un total de 18.979 toneladas de registro bruto. De camino a casa, se ordenó a los destructores que escoltaran a los dañados cruceros ligeros Leipzig y Nürnberg, que había sido torpedeado por el submarino HMS Salmón mientras cubría la retirada de los destructores. A pesar de su escolta, el submarino HMS Úrsula logró colarse dentro de la pantalla antisubmarina y disparó una salva de 6 torpedos al Leipzig en el Elba Ría al día siguiente. 2 de los torpedos golpearon al F-9, que se hundió 3 minutos más tarde con una gran pérdida de vidas, pero los otros torpedos fallaron. Bonte dirigió una incursión minera destructora al Newcastle Zona la noche del 10 al 11 de enero con el Z-14 Friedrich, el Z-21 Wilhelm Camp, el Z-16 Friedrich Colt, el Z-22 Anton Schmidt, el Z-4 Richard Beitzen y el Z-20 Karl Galster. El IN tuvo problemas con sus calderas que redujeron su velocidad máxima a 50 km por hora, y tuvo que ser escoltada de regreso a Alemania por el Z-4 Richard Beitzen.
Este campo minado solo hundió un arrastrero de pesca de 251 toneladas. El Z-3 Max Schultz, el Z-4 Richard Beitzen y el Z-16 Friedrich Colt colocaron 110 minas magnéticas en el área de Sipuas, frente a Harwich, entre el 9 y 10 de febrero de 1940, que hundió 6 barcos de 28.496 toneladas y dañó otro gravemente. El 22 de febrero de 1940 el Z-4 Richard Beitzen y los destructores Z-3 Max Schultz, Z-1 Leverett Maas, Z-6 Theodor Riedel, Z-13 Erich Koegner y Z-16 Friedrich Colt navegó para el Banco Dogger para interceptar buques pesqueros británicos en Operación Wikinger. En el camino, la flotilla fue atacada erróneamente por un Heinkel G-111 bombardero de Bomberwing 26, Kampfgeschwader 26. El Z-1 Leverett Maas fue alcanzado por al menos una bomba, perdió la dirección y se partió por la mitad, hundiéndose con la pérdida de 280 tripulantes. Durante el esfuerzo de rescate, el Z-3 Max Schultz golpeó una mina y se hundió con la pérdida de toda su tripulación de 308 personas. Hitler ordenó un tribunal de instrucción para ser convocado para investigar la causa de las pérdidas y concluyó que ambos barcos que fueron hundidos por bombas del G-111. La Kriegsmarine no había notificado a sus destructores que el Luftwaffe estaba realizando patrullas antienvío en ese momento y tampoco había informado al Luftwaffe que sus destructores estarían en el mar. La investigación de posguerra reveló que uno o ambos barcos golpearon minas británicas colocadas por los destructores, el Ivanhoe y el Intrépido. El Z-4 Richard Beitzen se mantuvo en reserva para Operación Weserübung, la invasión alemana de Noruega el 9 de abril. 2 días después escoltó al crucero ligero Kolm Casa de Wilhelmshaven. El barco ayudó a sembrar un campo minado en el Kattegat del 28 de abril al 20 de mayo y luego comenzó un reacondicionamiento que duró hasta septiembre. Él fue transferido a Brest, Francia, en octubre. En la noche del 24 al 25 de noviembre el Z-4 Richard Beitzen, el Z-10 Hans Lody y el Z-20 Karl Galster salieron de Brest, con destino al fin de las tierras área. En el camino encontraron algunos barcos de pesca al suroeste de Wolf Rock y los atacó con disparos con poco efecto. Los barcos alemanes luego vieron un pequeño convoy y hundieron a uno de los 3 mercantes y dañaron a otro. El destello de los cañones alertó a los 5 destructores de los británicos. 5 ta flotilla de destructores, pero no pudieron interceptar a los destructores alemanes antes del amanecer. 3 noches después los barcos alemanes salieron de nuevo hacia la misma zona. Se encontraron con 2 remolcadores y un barcaza, pero solo se hundió uno de los primeros y la barcaza, por un total de 424 toneladas. Esta vez, la quinta flotilla de destructores pudo interceptar los barcos alrededor de las 6:30 horas del 29 de noviembre. Los alemanes abrieron fuego primero, cada destructor disparando 4 torpedos, de los cuales solo 2 del Z-10 Hans Lody golpear su objetivo, el HMS Jabalina. Los torpedos impactaron en cada extremo del barco y volaron su proa y popa, pero los británicos pudieron remolcarlo a casa. Durante enero de 1941 el barco colocó un campo de minas frente a la costa del sureste de Inglaterra. Al mes siguiente escoltó al crucero pesado Almirante Iper al salir y volver a Brest. El Z-4 Richard Beitzen partió hacia Kiel brevemente el 16 de marzo para comenzar una reparación. Luego fue enviada a Kirkenes, Noruega en julio de 1941. Como parte de la sexta flotilla de destructores, Sexta Cerstorer Flotille, participó en una salida del 12 al 13 de julio que hundió 2 pequeños barcos soviéticos a costa de gastar el 80% de las municiones de su flotilla. Otra salida el 22 de julio vio al Z-4 Richard Beitzen hundir un soviético barco volador en el agua. Él resultó dañado por el impacto de casi accidentes durante otra salida el 9 de agosto, durante la cual los alemanes hundieron un arrastrero de pesca reconvertido y partieron hacia Alemania para reparaciones 5 días después. Escoltaba el acorazado Tirpitz durante varios días a mediados de enero de 1942 mientras el acorazado navegaba desde el Báltico hacia Trondheim, Noruega. El Z-4 Richard Beitzen, junto con el resto de Quinto Cerstorer Flotille, zarpó de Kiel el 24 de enero con destino a Francia como parte de los preparativos para el Das del Canal. En la noche del 25 de enero el Z-8 Bruno Heinemann golpeó 2 minas colocadas por el HMS Chorlito frente a la costa belga y se hundió. El Z-4 Richard Beitzen rescató a 200 de los supervivientes y se dirigió a Le Havre para llevarlos a tierra antes de llegar a Brest el día 26. Los barcos alemanes partieron de Brest el 11 de febrero, sorprendiendo a los británicos. El Z-4 Richard Beitzen ayudó a repeler un ataque de 5 destructores británicos y fue dañado por un casi accidente de un Bristol Blenheim bombardero que derribó con su flak-Birling de 2 centímetros recién instalado. Poco después, el barco se unió a otros 4 destructores para escoltar al Prinz Eugen y el crucero pesado Almirante Scheer a Trondheim.
Un fuerte clima forzó al Z-4 Richard Beitzen y otros dos destructores a regresar a puerto antes de llegar a Trondheim, y el Prince Eugen fue gravemente dañado por un submarino británico después de su separación. Después de su regreso, el barco necesitaba revisar su maquinaria y comenzó una remodelación en Bremen el 14 de marzo. Después de que se completó fue parte de la pantalla del crucero pesado Lutzow a Bahía de Bogen, Noruega, y puso un campo minado en el Skagerrak en camino. El Z-4 Richard Beitzen participó en los preliminares de Operación Rosselsprung, un intento de interceptar convoy ártico PQ-17 en julio. El almirante Scheer y el Lutzow formó un grupo, mientras el Tirpitz y el almirante Yper compuso otro. Mientras se dirigía a la cita en el Altahor, el Lutzow y 3 destructores encallaron, lo que obligó a todo el grupo a abandonar la operación. El Z-4 Richard Beitzen mientras tanto escoltó a 2 tanques de aceite al Altahor del 2 al 3 de julio. Durante Operación Underland en agosto, el Z-4 Richard Beitzen, el Z-16 Friedrich Colt y el Z-15 Erich Steinbrink escoltado al almirante Scheer al principio y al final de su misión de atacar la navegación soviética en el Mar de Kara. Los barcos también escoltaban al minador Ulm cuando partió para dejar un campo minado Cabo Celanilla a mediados de agosto. Del 13 al 15 de octubre, el Z-4 Richard Beitzen, el Z-16 Friedrich Colt y los destructores Z-27 y Z-30 pusieron un campo minado en el península de Kanin en la boca del Mar Blanco que hundió el rompehielo soviético Mikoyan. 3 semanas después los mismos 4 destructores escoltaron al almirante Yper mientras intentaba interceptar los barcos mercantes aliados que procedían de forma independiente a los puertos soviéticos a principios de noviembre. Durante Operación Regenbogen el intento de interceptar convoy Horta W-51B, navegando desde el Reino Unido a la Unión Soviética a finales de diciembre, el Z-4 Richard Beitzen, el Z-16 Friedrich Colt y el destructor Z-29 escoltaron al almirante Yper mientras intentaba desviar la escolta del convoy mientras el Lutzow y otros 3 destructores atacaron. Los 3 destructores separados del almirante Yper para buscar el convoy, que encontraron la mañana del 31 de diciembre. El destructor HMS Obstinado los vio a su vez y se alejó cuando los barcos alemanes abrieron fuego a un alcance de 8.000 metros. El Obstinado se alejó para reunirse con el convoy sin sufrir ningún daño y los barcos alemanes no persiguieron ya que se les había ordenado que se reunieran con el Yper. Los alemanes encontraron el dragaminas HMS Zarza, que se había separado anteriormente del convoy para buscar rezagados, ya que maniobraron para cerrar con el convoy y se ordenó a los destructores hundirlo, mientras el Yper persiguió a las escoltas del convoy. Esto tomó algún tiempo en la mala visibilidad y el Yper fue sorprendido mientras tanto por los destructores británicos que protegían de los cruceros ligeros Effield y Jamaica. Después de hundirse Zarza, los destructores alemanes intentaron reunirse Yper pero no tenía idea de que había cruceros británicos en la zona. Ellos confundieron al Sheffield con el Yper cuando se vieron el uno al otro a 4.000 metros de alcance y se sorprendieron cuando el Sheffield abrió fuego al Z-16 Friedrich Colt, hundiéndolo con la pérdida de todas sus vidas a bordo. El Z-4 Richard Beitzen no quiso arriesgarse y ante la situación escapó en la oscuridad. El comandante, Fregatenkapitän Hans Dominic asumió el mando en enero de 1943 y el barco escoltaba a los averiados almirante Yper y Kolda Kristiansand al final del mes. Comenzó a escoltar convoyes entre ese puerto y Aarhus, Dinamarca, antes de que él escoltara al acorazados Charnorst Altahord a principios de marzo. El mes siguiente él examinó al Nürnberg durante el regreso de este último al Báltico y comenzó una remodelación en Swinemünde que duró hasta octubre. Al regresar al Ártico encalló en el Karmsund el 27 de octubre, sufriendo graves daños. El Z-4 Richard Beitzen estaba reflotado el 5 de noviembre y remolcado a Haugesund para reparaciones de emergencia. Él alcanzó Bergen el 26 de noviembre para reparaciones temporales que se prolongaron hasta el 18 de diciembre. El barco llegó a Stettin 5 días después, pero las reparaciones, que incluían la instalación de un nuevo arco, no comenzaron hasta el 17 de enero. Dique seco estaba ocupado. Las reparaciones se completaron en junio, pero los problemas de maquinaria hicieron que no estuviera operativo nuevamente hasta el 5 de agosto cuando llegó a Horten, Noruega. El Z-4 Richard Beitzen reanudó el trabajo de escolta y puso minas en el Skagerrak hasta que encalló de nuevo en noviembre. Las reparaciones fueron lentas y no estuvo en pleno funcionamiento hasta el 15 de febrero de 1945. El barco resultó gravemente dañado por bombarderos equipados con radar mientras inspeccionaba un convoy la mañana del 24 de abril y lo puso Oslo, Noruega, por reparaciones que no se completaron antes del final de la guerra. El Z-4 Richard Beitzen fue capturado por los británicos el 14 de mayo y entregado temporalmente a la Marina Real de Noruega el 15 de julio, mientras que los aliados decidieron la disposición de los barcos alemanes capturados. Fue asignado a Gran Bretaña a finales de 1945 y luego fue remolcado a Rosyth en febrero de 1946.
Al Z-4 Richard Beitzen se le ordenó que se utilizara como objetivo el septiembre, pero una fuga grave 3 meses después hizo que fuera varado para que no se hunda. Se hicieron reparaciones temporales y se le asignó para su eliminación en enero de 1947. El barco fue asignado a C.W. Dorking para su desguace al año siguiente y fue remolcado a sus instalaciones en Gateshead el 10 de enero de 1949. Las características principales son: desplazamiento, 2.223 toneladas estándar, 3.156 toneladas a plena carga. Largo, 119 metros. Manga, 11,3 metros. Calado, 4,2 metros. Potencia instalada, 51.000 kilowatts. 69.000 HP, 6 calderas de agua. Propulsión, 2 ejes, 2 engranajes turbinas de vapor. Velocidad, 67 km por hora. Alcance operativo, 2.830 km a 35 km. Tripulación, 325 oficiales y marineros. Armamento, 5 cañones individuales de 12,7 centímetros, 2 cañones gemelos antiaéreos de 3,7 centímetros, 6 cañones antiaéreos de 2 centímetros, 2 cañones cuádruple 53,3 centímetros, tubos lanzatorpedos, 60 minas, 4 lanzadores de carga de profundidad.